Buenas tardes, bienvenidos todos a este webinar en el que estaremos conversando sobre el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y la doctrina social de la Iglesia. El día de hoy nos acompañan Igor Bastos, Xiomara Acevedo, Viviana Barín y Fray Eduardo Agosta, quienes nos presentarán diferentes aspectos relacionados con el tratado, y al final tendremos un pequeño espacio para preguntas y comentarios. Para comenzar con este webinar, Igor Bastos nos compartirá acerca de la incidencia profética que trabajamos desde el movimiento Laudato Si. Igor es el responsable de países de habla portuguesa para el movimiento Laudato Si. Se desempeñó como secretario nacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Jóvenes Franciscanos de Brasil y como miembro de la Junta Directiva de Servicio Interfranciscano de Justicia, Paz y Ecología. Desde hace unos años apoya las luchas de los sin techo y sin tierra a través de la Acción Franciscana de Ecología y Solidaridad y también colabora con Franciscan International. Igor, adelante. Hola a todos y todas, paz y bien. Una alegría estar aquí con ustedes en este momento tan importante y en esta temática tan importante para el tiempo que vivimos hoy. Les pido disculpas porque soy de Brasil y hablo más o menos español, entonces creo que nos entendemos en portuñol. Estoy aquí, la primera organización era para Fabián Campos estar con ustedes, pero estaba con un problema en su agenda y estoy aquí también un poco en nombre del movimiento Laudato Si y desde aquí de Latinoamérica con la temática del Tratado de la Proliferación de Combustibles Fósiles y la doctrina social de la Iglesia. Agradezco a Fray Eduardo, a Viviana y Xiomara, nuestros amigos aquí de Caminada, nuestra misión tan importante de buscar las temáticas que son tan importantes y también acciones muy concretas por el cuidado de la casa común. Yo me recuerdo desde la caminada del movimiento Laudato Si, que en el inicio con el nombre de Movimiento Católico Mundial por el Clima, desde su inicio en 2015 en una localización del mundo tan importante que es su inicio del movimiento desde las Filipinas, una región tan afectada por el cambio climático, y ahí desde la perspectiva de un año tan importante del lanzamiento de la encíclica Laudato Si, pero también desde las políticas internacionales con el año de la COP21, la Conferencia del Clima. Y me recuerdo que desde ahí, del inicio, en las reflexiones y las potencialidades del movimiento de trabajar con la temática tan importante de los combustibles fósiles y también del cambio climático, me recuerdo de las movilizaciones desde ahí. Algunos de ustedes tal vez se recuerdan de la caminada, de la petición por el clima, de una petición muy fuerte también por el límite del aumento de la temperatura, con una perspectiva del Acuerdo de París. Entonces, movilizar la Iglesia Católica también para tomar acciones más concretas por el cuidado de la casa del cambio climático, y desde ahí muchas otras acciones, tanto a nivel internacional, en las conferencias junto al Vaticano y otras instituciones de la Iglesia tan importantes, pero también desde las comunidades locales, que son las más afectadas, y también donde la esperanza vive y donde las acciones también son importantes. Y desde ahí, de los planos del movimiento también, de organizar y potencializar los trabajos de las comunidades locales, como los animadores, Laudato Si, los capítulos, así, como una estrategia de, al mismo tiempo, las políticas internacionales y las organizaciones y las maneras políticas del combate al cambio climático, pero también movilizar, organizar y animar las comunidades que son tan importantes para los cambios que necesitamos para hoy. Y voltando un poco desde la encíclica Laudato Si, y cuando el Papa nos comparte de la crisis que vivimos, es importante reafirmar que siempre el punto del cambio climático y los combustibles fósiles son muy importantes y muy presentes en la encíclica, como en el capítulo primero, lo que está pasando en nuestra casa común, en el punto número 1, la contaminación, el cambio climático, y el subtítulo, el clima como bien común, que el Papa Francisco
nos muestra la urgencia del tiempo que vivimos y la responsabilidad de nosotros como una comunidad global, pero también como una comunidad de fe para responder a esos desafíos. Y ahí después también en el capítulo 5 de algunas líneas de orientación y acción, también algo que es tan importante para nosotros, para mirar lo que es posible, mirar las acciones que son tan importantes y necesarias. Entonces, a partir de la urgencia y la responsabilidad que nosotros tenemos, partimos del principio que es el principio que nos ayuda a mirar un horizonte común, que son los principios de mantener la esperanza y mantener la profecía. Mantener la esperanza en el sentido de mirar la crisis que es tan complicada, pero tener la esperanza que es posible cambiar. Es posible construir algo nuevo, algo diferente, que es un poco de lo que lo hacemos aquí y que hacemos parte de una comunidad global de muchas otras organizaciones, instituciones y grupos locales que también están ahí construyendo algo nuevo. Y también la profecía, que es un principio desde nosotros, que es un principio que debemos mantener, porque la urgencia es muy grave, pero es posible construir y es posible hacer algo nuevo. Creo que es por eso que estamos aquí en comunión con nuestros hermanos y hermanas, y ahí ya les paso la palabra para los que siguen, a Viviana, a Xiomara y Fray Eduardo, para compartir un poco también con ese momento tan importante y esta unión que es tan importante también. Muchas gracias a todos y todas y buen webinar para todos. Muchas gracias, Igor, por esta pequeña introducción. Qué bonito esto de que donde la esperanza vive y las acciones son importantes y cómo estamos aquí para construir algo nuevo. A continuación nos acompaña Xiomara Acevedo con una presentación del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Xiomara es internacionalista de profesión, especialista en liderazgo, cambio climático y ciudades y estudiante de maestría en cambio climático, sustentabilidad y desarrollo. Xiomara tiene 9 años de experiencia en gestión y política del cambio climático territorial, activismo y gobernanza ambiental. Ha coordinado la formulación de planes y políticas de cambio climático a nivel subnacional en Colombia. Actualmente también apoya el movimiento Laudato Si como campaigner en Latinoamérica del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Damos la bienvenida a Xiomara. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por ese intro. Igor, también me parece que sentó el momentum, ¿cierto?, para este webinar, pues de una forma muy, muy linda. Muchas gracias a todas las personas que se están sumando, súper felices de tenerles aquí. Y bueno, yo les quiero compartir un poco sobre este tratado que hoy nos convoca, pero también, y creo que es muy importante también como uno de mis mensajes, ¿qué podemos hacer? Porque bueno, tenemos y enfrentamos desafíos globales, sabemos que estas son problemáticas que abordan a todo el planeta, claramente no de la misma forma, pero pues como personas que nos encanta el poder trabajar, el poder sumar y el poder brindar soluciones, este va a ser muy importante, ¿cierto? Este webinar para poder vincularnos a algunas acciones concretas. Yo creo que de estos problemas globales, lo más importante es que mantenemos la esperanza y el trabajo continuo de que las acciones que estamos haciendo en el nivel local están brindando una solución y también están trayendo pues a mucha más gente para que se pueda tener un movimiento más amplio y así poder abordar acciones pues mucho más ambiciosas. Entonces, esta presentación pues va a buscar presentar este tratado, pero también un poco, y también con Viviana, obviamente, que va a decir mucho más en cómo está el tratado en la región y cómo se pueden vincular, pero es muy importante que la sigan toda y que obviamente nos acompañen también hasta el final y sobre todo que se sumen a este movimiento que busca posicionar la acción climática y con la acción climática la vida, ¿sí? Porque es la vida la que también está en riesgo y en tela de juicio con el avance de la proliferación de los fósiles. Ya sabemos y lo hemos escuchado bastante que el cambio climático es la mayor amenaza global
junto también con la expansión de las armas de destrucción masiva, casi que están en un mismo nivel. Y yo creo que esto también nos da luces de la urgencia de abordar el cambio climático, porque además, en la medida en que avanza, nos está comprometiendo la vida de la forma en la que la conocemos en el planeta, y eso podría ser argumento suficiente, además de que las pérdidas y los daños que está dejando el cambio climático van afectando de forma diferenciada y sobre todo van atenuando las desigualdades que ya existen en el planeta, desigualdad de género, desigualdad económica, entre otros. Así que digamos que no solamente lo decimos nosotros, nosotras, sino que para el Foro Económico Mundial, el cambio climático y las armas de destrucción masivas son casi que las principales amenazas globales, un poco más que la destrucción de la naturaleza, que además es otra de esas crisis que se retroalimenta con el avance del cambio climático. Entonces, yo creo que esto nos podría empezar a dar un poco de luces sobre la urgencia de abordar el cambio climático, que además tiene implicaciones para la vida en el planeta, para la forma en la que lo conocemos, afecta de forma desproporcionada a las personas que ya de por sí han sido vulneradas históricamente. Y bueno, creo que poder contar con esta información nos tiene que incentivar a tomar acciones. Además, a pesar de que y hace 30 años hay unas grandes discusiones globales en materia de cambio climático, hemos visto cada año cómo hay conferencias de las partes, cómo nuestros países además, por ejemplo, van sacando leyes de cambio climático, van comprometiéndose de forma obligatoria a reducir sus emisiones y a definir acciones que promuevan la adaptación climática. Y esto es, a pesar de que no nos parece que son los esfuerzos suficientes, pero se está haciendo algo a la par de todo este empuje por movilizar a los países del mundo. Las empresas de combustibles fósiles, el sector fósil, digamos que no, a veces no siempre está en esta misma línea, y va a tocar poner muchas más acciones en poder detener esa producción de combustibles fósiles, llámese petróleo, gas, carbón, porque además están comprometiendo la acción climática y están comprometiendo que el planeta pueda desarrollarse y también pueda seguir siendo pues de la misma forma en que conocemos, pero que no se aumente la temperatura en mucho más de 1.5 grados, en la temperatura promedio del planeta, claro está, porque digamos que ya con los reportes del IPCC se sostiene además que la temperatura del planeta ya ha aumentado en 1.1 grados en todo, digamos, desde la revolución industrial hasta la actualidad. Así que si ya vamos en 1.1, nos queda muy poquito espacio para poder limitar el aumento de la temperatura global a 1.5, pero no va a ser posible, ningún esfuerzo va a ser suficiente sin que se detenga la producción de combustibles fósiles, sin que permanezcan en el suelo. Entonces, a pesar de que hemos luchado mucho porque los gobiernos se comprometan con metas vinculantes para la acción climática, nos hace falta el poder involucrar al sector extractivo para que ya pueda detener esa producción de combustibles fósiles y así poder lograr esta trayectoria que necesita el planeta para poder conservar la biodiversidad y pues para poder también seguir desarrollando las actividades y el nivel de vida que tenemos, pero sin comprometer mucho más de lo que ya se ha afectado por el cambio climático. Entonces, el informe de producción, de hecho, a nivel global que emite Naciones Unidas por el Ambiente, dice que básicamente, y es la gráfica que vemos aquí, las proyecciones de producción de fósiles de los países van en un sentido y la producción y el nivel y el ritmo que se necesita para que sea compatible con una trayectoria a 1.5 es mucho, mucho menor, ¿cierto? Así que va a implicar entonces que esto pues se pueda cerrar y se pueda disminuir, obviamente, dejando los fósiles en el suelo, no solamente porque ya hemos visto los impactos del cambio climático, todos, porque además casi todos los municipios, las ciudades comparten un riesgo frente al mismo, sino que también, por ejemplo, la ciencia cada vez más lo ha ratificado. Si se quiere
entrar y poder lograr una trayectoria de cero neto, ¿cierto? En el que las emisiones y las absorciones estén en un mismo nivel, va a necesitarse una cooperación fuerte para empezar a ponerle fin entonces a la oferta, a la demanda de combustibles fósiles en nuestros países. Eso también pues está siendo también, digamos, promovido a nivel internacional y soportado por el IPCC, esa necesidad urgente de tomar acciones que le pongan fin o que puedan lograr atenuar la crisis climática, pero también las mismas Naciones Unidas, por ejemplo, cada vez más hace una incidencia política por llamar a los países para que puedan aumentar sus compromisos climáticos y así pues ir pudiendo atenuar la crisis y sus impactos que ya conocemos. Para algunos, para algunas tal vez ahorita escuchando esto, se les viene a la cabeza que ya se tiene un instrumento climático a nivel planetario que es el Acuerdo de París, entonces tal vez dirán, bueno, cierto, pues París no es suficiente, sí, pues claramente el Acuerdo de París no va a ser suficiente para poder llevar el planeta a esa trayectoria que queremos de 1.5 grados de aumento máximo de la temperatura global, porque además el Acuerdo de París, si bien es un elemento muy importante para la diplomacia, para la política, para la acción climática, y casi que esperamos 30 años además para poder tener este acuerdo vinculante global, a pesar de eso, no menciona y no tiene una mención directa, clara, al carbón, al petróleo, al gas natural, etcétera, y cómo estos combustibles fósiles tienen que empezar a transicionar para poder alcanzar ese objetivo global. A pesar de que el Acuerdo de París no incluye esto, digamos que en la última COP que tuvo lugar en Glasgow, vimos que por lo menos ya se empieza a hacer alguna referencia, tal vez para muchos y muchas tímida, de esa necesidad de dejar los fósiles en el suelo. Todavía es muy débil, pero digamos que se empieza a incidir en este nivel. Casi que por eso también es muy importante este tratado y esta iniciativa global del Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles, porque está complementando las iniciativas políticas que ya son vinculantes para las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Entonces, el Acuerdo de París, muy importante para la acción climática, pero el Tratado de No Proliferación a los Fósiles también brinda ese marco político necesario para poder transicionar y para poder lograr que el aumento de la temperatura no sobrepase los 1.5. Para ese objetivo, claramente, y como una también de las apuestas que tiene este tratado, es poder fomentar la cooperación internacional. Obviamente hay unas economías que pueden resolver de forma mucho más sencilla esta dependencia del combustible fósil para el crecimiento económico, ¿cierto? Los países desarrollados además cuentan con otro tipo de herramientas, otro tipo de capacidades, mucho más recursos económicos, técnicos, tecnológicos, financieros, para poder recuperarse frente al cambio climático y frente a eventos climáticos extremos, también para poder diversificar su economía de la forma en que no dependa de la venta de combustibles fósiles, ¿cierto? Nuestros países, pues en mi caso Colombia y Ecuador y muchos de los países de América Latina no pueden prescindir de esa forma, ya que el sector extractivo ocupa pues un renglón muy importante dentro de las finanzas nacionales. Entonces, claramente si queremos que el planeta pueda superar y pueda actuar frente a esta emergencia climática, vamos a tener que ponernos los lentes de la equidad y de la justicia y poder también abogar un poco porque haya una cooperación internacional que permita que los países que, si bien no son los principales responsables de la crisis climática, pero están dependiendo económicamente de la producción de petróleo, de gas, de carbón y demás, puedan entonces recibir algunos recursos adicionales, apoyos adicionales que los puedan brindar un marco de equidad y de justicia para poder ir
¿cierto? Pues diversificando sus economías y ir soltando entonces esa dependencia fósil, porque además también compromete el capital natural de estos países, compromete la gobernanza comunitaria, étnica y territorial en países que, por ejemplo, Colombia, nuestros países de la región, son megadiversos. Entonces la producción de fósil también está involucrando pérdidas, daños al patrimonio natural, al patrimonio cultural. Se están fomentando muchísimos conflictos socioambientales vinculados justamente a la producción petrolera, de carbón, de gas. Así que es necesario la cooperación internacional para poder apoyar económicamente a estos países, apoyar también a las comunidades más vulnerables, pero también el poder disminuir la inversión necesaria cuando suceden mayores desastres o cuando hay mayores conflictos socioambientales vinculados a la explotación fósil. También, digamos que dirán, ok, bueno, existe este tratado muy importante, pero ¿por qué se llamará Tratado de No Proliferación? Tal vez algunas personas pueden estar pensando o relacionando que eso lo han escuchado mucho más con la no proliferación de las armas nucleares. Casi que se utiliza un poco esta narrativa para poder equiparar que es necesario que se pueda detener esa proliferación de los fósiles, además para poder ponerle fin a esta crisis climática actual. Entonces, este tratado sobre armas nucleares de alguna forma ha sido muy promovido por la sociedad civil y digamos que ha demostrado también cómo algunos países mucho más pequeños pueden lograr incidir en cambiar las reglas de juego actuales. Asimismo, también queremos que haya una no proliferación de los combustibles fósiles, se empiece además esa eliminación progresiva de su producción y que se pueda vincular entonces de forma equitativa y justa a que esta transición hacia un mundo bajo en emisiones, resiliente con el clima, no tenga que sacrificar a los países más, pues, más vulnerables, pero también menos responsables frente a este problema. Y bueno, digamos que en ese marco no proliferación está muy claro que no queremos que siga aumentando la producción. Hay otros pilares que están haciendo parte del Tratado de No Proliferación de los Fósiles, esta iniciativa global que además queremos que se posicione mucho más en nuestra región de América Latina como una herramienta que es compatible con la vida, es compatible también con la esperanza y es compatible también con esa necesidad de urgente de poner entonces a las personas, a las comunidades y a las regiones más afectadas por la crisis climática en el centro. Sus tres pilares fundamentales son, como ya mencioné, la no proliferación, o sea, no tenemos que seguir desarrollando iniciativas, hay que de alguna forma poner un fin a los proyectos que buscan producir combustibles fósiles y luego pasar a una fase tal vez que va a ser un desarme global, digamos, que es ir eliminando también las reservas que ya existen. Una, no proliferar, no hagamos proyectos nuevos de producción, pero también vamos a tener que ir progresivamente transicionando para que las reservas y los proyectos que ya existen se vayan pues eliminando gradualmente. Y en ese marco la transición justa va a ser fundamental porque lo he dicho mucho ahorita, esta transición y el dejar los combustibles fósiles en el suelo no tiene por qué sacrificar allá territorios y comunidades que ya han sido históricamente sacrificadas. Esto se tiene que hacer en el marco de la equidad y de la justicia climática y poder brindar soluciones a las personas que más requieren estar en el centro para esta transición, ¿sí? Por sus empleos, por sus modos de vida, por sus territorios, por su biodiversidad, entre otros. Y estos tres pilares juntos son los pilares del Tratado de No Proliferación de los Fósiles, cuyo objetivo global va a ser facilitar esa transición rápida, coordinada, compatible con el 1.5, que además el 1.5, digamos que se ha priorizado mucho porque es
mucho más justo con los estados insulares, con esas pequeñas islas también que han sido como muchas de las víctimas más visibles del cambio climático. Entonces, de por sí, ponernos la meta del 1.5 como tope máximo es fundamental para la vida, para ayudar a las personas que más lo requieren, y el tratado de por sí ya busca facilitar esa transición rápida, busca brindar ese marco político para complementar los esfuerzos que ya existen, pero que sabemos que no son suficientes de por sí. Entonces yo lo voy a dejar por aquí para, pues bueno, tengamos una discusión mucho más adelante, tal vez de cómo nos podemos vincular y qué podemos realizar en ese sentido. Pero bueno, creo que esta imagen además es muy linda porque demuestra que este tratado de por sí va a requerir mucho del poder y la acción de la sociedad civil para posicionarse en cada uno de los países y en nuestra región. Y bueno, básicamente aquí yo lo dejaría. Le doy paso entonces a Ana, ¿cierto? Para que podamos seguir con la programación. Muchas gracias. Muchas gracias, Xiaomi, por tu presentación y también por este llamado a poner a las comunidades más afectadas en el centro y ponernos estos lentes de equidad y justicia climática. Para continuar hablando de este tratado y entender un poco cuál es el desarrollo actual en el que está con nosotros Viviana Barín. Viviana es activista climática y asociada senior en comunicaciones del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Cuenta con 10 años de experiencia en organizaciones y movimientos socioambientales de Perú, Francia y Brasil. Es magíster en Relaciones Internacionales y Desarrollo del Institute of Latin America Studies en París, Sorbonne Nouvelle. Viviana, bienvenida. Muchísimas gracias, Ana Paula, y muchísimas gracias a todos por este evento. Es una gran suerte para nosotros desde el tratado, y lo digo al nombre del equipo y de otros aliados, es una gran suerte poder trabajar con el movimiento Laudato Si. Sabemos la fuerza, el poder de acción colectiva que puede generar la Iglesia y más que todo también en la región latinoamericana, así que es una gran suerte para nosotros poder trabajar con ustedes que se hayan apropiado de esta manera de la campaña del tratado. Gracias, Xiaomi, por haber presentado los argumentos tanto políticos como científicos que sustentan la iniciativa del tratado. Tú eres la que ha compartido la presentación, así que si no te molesta ir pasando las slides, súper, muchísimas gracias. Entonces, yo lo que quisiera es entrar un poquito en el detalle de nuestros objetivos, de cómo funcionamos, pero sobre todo el trabajo en la región y cómo se pueden involucrar desde la región latinoamericana. Entonces, como ya lo estuvo comentando Xiaomi, nosotros nos enfocamos más que todo en la producción de combustibles fósiles. Nuestro objetivo es de atacar, enfrentar la crisis climática a la raíz, que es la producción de petróleo, gas y carbón, responsable desde hace 10 años de 80% de las emisiones, 86% de las emisiones a nivel global. Para eso queremos cambiar las normas mundiales sobre los combustibles, demostrando que una acción global es necesaria para atracar el suministro, es decir, la producción. Queremos, como le decía Xiaomi, proporcionar ese marco, que si bien es cierto existe el Acuerdo de París, falta un marco internacional vinculante que ataque la producción de combustibles fósiles y que promueva una transición justa, vía la equidad. Queremos construir, hacer crecer un movimiento global para esa transición energética. Es por eso que tenemos toda una serie de aliados a través del mundo y lo vamos a poder conversar. También trabajamos mucho con ciudades y nuestro objetivo, esperemos que en 2022 se cumpla, es que un primer estado también respalde la iniciativa del tratado. Otro eje bastante fuerte que sustenta nuestro trabajo es la transparencia y la responsabilidad dentro del marco de acción de los estados, que son los que tienen el poder de actuar para justamente poder bajar los niveles de producción, porque como lo estaba mostrando Xiaomi, lo hemos visto bastante claro, los niveles, las proyecciones de producción de los países están mucho más arriba, están al doble de lo que sería compatible con el límite de 1.5 del Acuerdo de París, que nos va a permitir vivir en un planeta habitable.
Y sí, en comparado con otras campañas que ya existen, ¿no? Campañas de terreno, las comunidades de base se están ya enfrentando los proyectos extractivos. Hay otras organizaciones que trabajan el tema de combustibles fósiles vía el tema de financiación, por ejemplo. Como les decíamos, nosotros queremos estar a nivel internacional con un eje de equidad atacando el corazón de la crisis climática, que es la producción de combustibles fósiles. Si puedes pasar a la otra slideshow. Gracias. Simplemente para explicarles rápidamente, somos una red internacional dirigida, tenemos un comité, una junta directiva que reúne toda una serie de organizaciones a través del mundo que seguramente conocen muchas. Está Fridays for Future, PowerShift Africa, la COICA en América Latina, el MOSIC en Perú, Indigenous Environmental Network, también trabajamos con organizaciones indígenas. Entonces, esta es la forma como trabajamos, ¿no? Tenemos aliados con los cuales vamos declinando la campaña del tratado a nivel regional y nacional. ¿Puedes pasar? Gracias. Otro eje bastante importante del trabajo del tratado es el trabajo de investigación. Tenemos un grupo de investigación que va produciendo informes y también los caminos legales, sobre todo, para poder llegar a un tratado, porque es un objetivo súper macro que a muchos les parece, pero ¿cómo vamos a poder llegar a eso? Entonces, ahí vamos declinando, ¿no? ¿Cuál es nuestra estrategia? Como lo decía, un eje es de seguir promoviendo la transparencia. Entonces, por ejemplo, para eso hemos catalizado, digamos, una iniciativa que es la iniciativa de un registro global de combustibles fósiles para poder tener acceso a las cifras, a los datos sobre la producción de tanto los países como las empresas. Tenemos toda una serie de sustento, entonces, científico que pueden encontrar en nuestro sitio web. Hemos puesto los datos ahí, pero con Xiaomi también vamos a poder compartirles después. Muchos de esos recursos todavía están en inglés, pero van a poder ver, y acá hice una pequeña captura, que hay unos cuantos briefing, como se les dice, que son unos informes cortos que justamente pueden darles esas respuestas, esos elementos sobre cómo se va a poder llegar a un tratado, cuáles van a ser los pasos y el camino legal. Puedes, gracias. La iniciativa nació a fines del 2019, más o menos, justo antes de la pandemia, cuando la COP fue deslocalizada a Madrid, y entonces lleva 2 años, digamos. Al inicio, si bien es cierto que es una idea que estaba siendo conversada dentro de bastantes círculos climáticos, todavía no tenía un funcionamiento como lo tenemos ahora de una red con un secretariado, digamos, internacional, ¿no? Se implementó eso a partir de fines de 2019, inicio de 2020, y ahora se puede decir que es un éxito desde hace 2 años porque el impulso que va generando la campaña es bastante fuerte. Empezamos con unas 100 organizaciones y ahora casi 2 años después estamos con 1.300 organizaciones de la sociedad civil que apoyan el tratado. También tenemos casi 3.000 científicos, académicos, investigadores. También ay, disculpen, me acabo de dar cuenta que no traduje esta parte, no lo traduje bien, veo que hay pedazos en inglés, disculpen. Tenemos a más de 200 parlamentarios de 60 países diferentes, 40 ciudades, más de 2.000 jóvenes movilizados por el clima que también llaman a la adopción de un tratado, 101 premios Nobel, incluyendo al Dalai Lama, y 160 instituciones religiosas y 800 líderes religiosos. Y ahí Xiomara va a poder seguramente dar más detalles sobre esta justamente iniciativa que vamos a verla, la Carta de los Líderes Religiosos, que es el eje en el que hemos empezado a colaborar juntos, digamos. Así empezó el trabajo mutuo entre Laudato Si y la campaña del tratado. Gracias, John. La próxima solo es un mapita. Tengo que buscar las cifras exactas. En la región latinoamericana estaremos ya por unas 100 organizaciones, pero la próxima slide, y si puedes pasar.
Sí, perfecto. Son las organizaciones que están las más activas, ¿no? Y con las cuales trabajamos de una manera más directa, con la cual tenemos actividades comunes. Está entonces ustedes, el movimiento Laudato Si, y una vez más es un gusto tener personas que están dedicadas totalmente a hacer crecer la campaña en la región. En Costa Rica tenemos el movimiento Costa Rica Libre de Perforación. Nuestros aliados en Colombia, AIDA, 350 América Latina también es un gran punto de apoyo. La COICA, que reúne, federa 9 organizaciones de la región amazónica. Y también tenemos al MOSIC. El MOSIC es una organización peruana y el MOSIC es nuestro punto ancla, que digamos, nuestro punto focal para la campaña del tratado a nivel latinoamericano. Voy a hacer un repaso rápido nomás para que se den cuenta de las distintas voces, ¿no?, que van apoyando el tratado. Entonces son unos 3.000 científicos y académicos. Si puedes pasar, yo. Eso voy a hacerlo súper rápido. ¿Sí? El llamado, también son parlamentarios, como les decía. Ahora son más de 200 de 60 países distintos. Para situarles un poquito cómo y por qué hemos decidido trabajar con los parlamentarios. Empezó hace unos 6 meses y fue un llamado para un futuro libre de combustibles fósiles que ha sido iniciado por parlamentarios del sur, principalmente de la región asiática, pero también de África y de América Latina. Entonces, son unos 20 diputados y senadores que llamaron a apoyar los pilares del tratado para poder construir un futuro libre de combustibles fósiles. Entonces, a la diferencia del tratado que viene, no es impulsado por organizaciones de la sociedad civil y buscamos todo tipo de aliados, ciudades, parlamentarios, gobiernos. Este llamado viene directamente, es iniciado directamente por los parlamentarios, ellos mismos. En América Latina están nombres que les pueden sonar: Paola Vega en Costa Rica, tenemos a Juanita Gobertus en Colombia, tenemos a Leonardo Grosso en Argentina, y con ellos vamos a desarrollar y reforzar más el trabajo de incidencia a partir de los diputados y senadores, los oficiales electos, ¿no? Les decía que son 40 ciudades que han adherido, que respaldan el tratado. Las primeras de América Latina han sido 7 municipales en Costa Rica. Para eso trabajamos bastante con nuestros compañeros de Costa Rica Libre de Perforación. Tenemos muchas ciudades en Europa, América del Norte. Estamos trabajando esperemos, potencialmente, la ciudad de Lagos en Nigeria, en la región africana, Calcuta en la India para la región asiática, que estamos en conversaciones, y para Latinoamérica estamos por confirmar el respaldo de Quibdó en Colombia, y en negociaciones, en discusiones, digamos, con la ciudad de Lima en Perú. Esas serían las próximas ciudades en respaldar al tratado desde América Latina. Para complementar sobre las ciudades, nosotros, nuestra estrategia es, se copla, ¿no es cierto?, así como trabajamos con parlamentarios que pueden hacer ese esfuerzo de incidencia desde adentro, las ciudades, digamos que estamos en esa misma lógica. Es gobiernos locales que van a poder incidir también al nivel nacional, que ponen presión al nivel nacional para que el Estado, sus estados respectivos, respalden un tratado, ¿no? Entonces es otra estrategia, otra táctica de incidencia desde las instituciones. Como les decía, son ya más de 2.000, creo, jóvenes que exigen un tratado de no proliferación, y el día 25 de marzo fue la última marcha que Fridays for Future organizó, y el pedido central de estos jóvenes en su movilización digital fue llamar a la adopción de un tratado. Entonces, vemos que poco a poco los movimientos también están poniendo dentro de sus reivindicaciones y demandas principales hacia los gobiernos la necesidad de un Estado. Entonces es interesante ver cómo se va reforzando la campaña. ¿Puedes pasar? Como les dije, 101 premios Nobel, y eso fue interesante porque pasó en abril del 2021, del año pasado. Yo acababa de llegar al trabajo, al equipo, digamos, del tratado, y fue bastante loco ver
el impulso que ha generado tener estos 101 premios Nobel y al Dalai Lama facilita muchísimo, hay que reconocerlo, el trabajo con medios que abren las puertas y que han permitido también dar esa visibilidad, ¿no es cierto? Ese es el interés en trabajar también con figuras conocidas, ¿no? También tenemos a los campeones del tratado, que son militantes, científicos, figuras políticas, figuras culturales, cantantes, que también pueden usar su visibilidad para justamente hablar del tratado y llevar vía otros canales nuestros mensajes. Esta es justamente la Carta de los Líderes Religiosos. Y como lo decía, esto fue el inicio de la colaboración entre el tratado y Laudato Si. Ahora tenemos, como les decía, a 160 organizaciones de fe, que son de distintas confesiones, fe católica obviamente, pero también cristianos, judíos, budistas, musulmanes, y también trabajamos con líderes indígenas. La idea es de entrar desde la diversidad para seguir impulsando nuestras demandas. Entonces, ya llevamos más de 6 meses impulsando esta carta, estamos buscando más apoyos y el lanzamiento oficial, porque por ahora la pueden ver y ya han escuchado de esta carta, ¿no? Pero el lanzamiento oficial todavía lo queremos en los próximos meses, que esperamos hacer una gran movilización, y ahí es cuando vamos a poder trabajar de la mano con ustedes, con Laudato Si, con Shomi, con los demás, para realmente darle visibilidad a esta carta de los líderes de fe que llaman a la adopción de un tratado. Tendremos al tanto sobre los próximos planes. Como les decía, ha generado bastante todas estas voces que llaman, que se hacen eco las unas a las otras y que llaman para un tratado, han generado bastante cobertura mediática desde hace un año en medios internacionales. Tenemos que desarrollar, y eso es un trabajo que se va a reforzar este año, el trabajo con medios en la región latinoamericana es algo que queda claro, tenemos que reforzar eso. Hace 2 semanas, nuestro director Alex Rafalovich publicó una carta de opinión en El Espectador, que es el segundo medio más leído de Colombia, justamente sobre la transición energética, el tratado y cómo la adopción de un tratado se traduce para un país como Colombia, que como lo decía Shomi también es altamente dependiente de la producción de combustibles fósiles. ¿Qué es lo que requiere, no? O sea, la cooperación internacional y liderazgo también de países como Colombia, que a veces cuando uno se pone a soñar pueden generar esperanzas, ¿no? Porque ahí tenemos a Gustavo Petro, que tiene un discurso de dejar los combustibles fósiles bajo tierra, y escuchar a un futuro presidente, potencial presidente, crucemos los dedos, que dice que hay que dejar los combustibles fósiles bajo tierra, no es poca cosa en la región latinoamericana. Entonces, como les decía, el MOSIC es la organización que lidera el trabajo del tratado en la región con todos ustedes, y lanzamos oficialmente la campaña del tratado el día 24-25 de febrero con un webinar para poder presentarla, haciendo más o menos lo que estamos haciendo también hoy, pero para una audiencia un poquito más amplia, que digamos, y presentar sin el enfoque que tenemos hoy, que es más dedicado a Laudato Si, sino un enfoque general sobre la campaña y cómo podemos trabajar juntos en la región. Puedes pasar. Gracias, Sean. Estos no voy a repetir, son las formas, ¿no? De los ejes de trabajo del tratado, que es hacer crecer la red, es esa idea de promover el concepto del tratado, la necesidad de un tratado para complementar el Acuerdo de París, es hacer campañas en ciudades, es movilizarse con grupos de interés específicos, los jóvenes, los científicos, los líderes religiosos. Una vez más, pronto vamos a trabajar también con actores profesionales de salud. Entonces, todos esos ejes, esas voces, esa diversidad que va llamando a un tratado, ¿no? Y también los parlamentarios, ¿no? El trabajo de incidencia desde los diputados. Quería comentarles también, entrando a elementos más concretos, ¿no? De cómo colaborar, qué pueden hacer para el tratado, cómo vamos a trabajar juntos. En nuestra web tenemos un centro de campaña,
que resume toda una serie de acciones que pueden implementar para apoyar el tratado. Nosotros estamos abiertos a la creatividad y de eso se trata, de poder ser creativos, estratégicos y creativos, pero ahí ya hay herramientas existentes para poder inspirarse. Lo pueden encontrar en nuestro centro de campaña, muchos recursos en inglés una vez más, pero vamos desarrollando el español poco a poco. Y otro momento clave, digamos que va a ser el primer momento clave de movilización global para el tratado que se viene en abril. Quería pasar un poquito más de tiempo, 5 minutitos explicando eso, que la semana del 22 va a empezar la Semana Global de Incidencia Política. Si puedes pasar a la próxima slide. Gracias. Es una semana mundial de incidencia y esto representa, digamos, la primera acción global que impulsa el tratado. Lo que estamos proponiendo es que colectivamente, en todos los países donde se pueda, presionemos a los ministros del medio ambiente especialmente, llamándolos, interpelándolos por Twitter, haciendo plantones delante de sus ministerios, escribiéndoles mails, yendo a hablar directamente. ¿Para qué? Para decirles que es necesario que se enfrenten a la crisis climática desde su raíz, es decir, desde la producción de combustibles fósiles. Queremos hacer ese trabajo de incidencia desde ya, apuntar hacia la necesidad de un tratado dentro de los ministerios para que se vaya construyendo y se vaya reforzando el apoyo diplomático hacia un tratado. Entonces, la plataforma está, les podemos compartir, el link está en la presentación, pero igual les podemos mandar por el chat. La plataforma está en línea ya. El llamado a la acción, se pueden inscribir, lo voy a poner en el chat ahorita, se pueden inscribir para recibir todas las noticias, las actualizaciones de cuándo van a empezar las acciones. Aquí está, acá se los pongo en el chat. Y de acá a poco vamos a tener todos los recursos disponibles, en inglés, en español, en portugués también. La idea, y en francés también. La idea es de facilitar este trabajo de incidencia, que tengan herramientas fáciles, los mensajes claves, para poder ir en mancha, con peso, a poner presión sobre los ministros del ambiente. Gracias, Shomi. El por qué hacemos eso. Se inscribe esta semana de incidencia mundial, se inscribe en el marco de nuestra estrategia política de incidencia a largo plazo. En el 2022 hay 2 momentos, hitos que son muy importantes para todo nuestro trabajo de crear un marco complementario al Acuerdo de París. Se viene Estocolmo más 50, el 1 y el 2 de junio del 2022, y después se viene la COP27, eso ya estamos acostumbrados, pero Estocolmo es un evento que no está necesariamente en las agendas y en las mentes de las organizaciones o de justamente algunos líderes políticos, por eso hay que informarlos y avisarlos. Es una conferencia que va a celebrar los 50 años de la primera conferencia mundial sobre el medio ambiente. Entonces es un evento conmemorativo y nosotros desde la red del tratado hemos decidido de usarlo como un momento de incidencia estratégico, usarlo como una oportunidad para interpelar a los estados para que dejen justamente el bla 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 climático usual y que justamente propongan propuestas concretas para abordar la crisis climática, es decir, propongan la adhesión a un tratado que es el mecanismo faltante para poder poner fin a la producción de combustibles fósiles. Esa es una etapa de Estocolmo que va a ser bastante clave antes de la COP27, que como ustedes lo saben se viene todavía no tengo las fechas, octubre o noviembre de este año, y será en Egipto, ¿no? Entonces para la región africana, que también tiene problemas de dependencia de combustibles fósiles similares a la región latinoamericana, va a ser una COP clave donde vamos a tener que entrar con fuerza para promover el tema de cooperación internacional y equidad para asegurar una transición justa. Gracias, Shomi, puedes pasar a la siguiente, que es la última. Eso es más o menos lo que yo quería presentarles para que sepan dónde se va situando la campaña, cómo trabajamos, qué es lo que se viene ahora en el 2022.
Vamos a seguir en contacto, tenemos que seguir definiendo acciones comunes. Lo que pueden hacer por ahora para seguir informándose acerca de la campaña es ir a consultar nuestra web, seguirnos en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. También pueden suscribirse al boletín mensual que está disponible en inglés y también en español para tener un recapitulativo de lo que hacemos juntos y de lo que estamos por hacer. Y cualquier cosa que necesiten, obviamente me pueden escribir. Ahí puse el nombre de Shomi sin preguntarte, pero creo que no hay ningún problema para que te escriban. Y también puse el nombre de mi colega Claudia, que de repente nos está escuchando por ahí, no sé, se acaba de incorporar al equipo del tratado y va a trabajar también con nosotros en la región latinoamericana. Eso es, cualquier cosa, pasen la voz, pregunten y dejo la palabra a Ana Paula. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Viviana, por tu intervención y por compartirnos del estado actual del tratado y también esta necesidad y llamado, ¿no?, de promover un tratado para complementar el Acuerdo de París. Ahora, para comprender cómo este tratado se vincula con la doctrina social de la Iglesia, nos acompaña el Fray Eduardo Agosta Escarel. Fray Eduardo es asesor senior de América Latina para el movimiento Laudato Si. Es un fraile carmelita, PhD en Ciencias Atmosféricas y Oceánicas. Nació en Argentina, pero actualmente reside en España, colaborando en actividades sociales y pastorales en la diócesis de Segorbe-Castellón. Ha trabajado y trabaja como voluntario para algunas organizaciones católicas como la ONG Carmelita Internacional, la Comisión Internacional para la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación de la Orden Carmelita, y ha colaborado como asesor de espiritualidad para el Grupo de Espiritualidad de Habla Hispana del Movimiento Laudato Si desde el 2017. Fray Eduardo tiene la palabra. Muchas gracias, Ana. Voy a compartir entonces mi presentación. Así todos me van siguiendo. Me decís si las ven bien. ¿Ven la presentación, sí? Sí. Ah, claro. Bueno. ¿Ven todos, sí? Perdón. Ven, perfecto. ¿Lo están viendo? Si alguno me responde. Sí, Fray, lo estamos viendo. Perfecto. Ah, vale. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a los otros panelistas, a la audiencia que nos está acompañando. Trataré de no extenderme mucho. Mi presentación es mucho más simplificada, más breve. Es una introducción a este tema de la doctrina social de la Iglesia en relación con esto que es una novedad seguramente para muchos oídos católicos, ¿no? De los que estamos trabajando en temas del cuidado de la creación desde la fe católica. Bueno, nunca habíamos seguramente escuchado este concepto, tratado de no proliferación de combustibles fósiles, que nos suena quizás a algo extremadamente hecatómbico, ¿no? Una catástrofe, pero claramente creo que el concepto lo que nos está llamando es que estamos en un tiempo realmente, como ya han mostrado bien Shomi y también Susana, acerca de el contexto del cambio climático. Lo que trae este tema, la urgencia, es el problema del cambio climático, que la comunidad científica habla justamente de que el principal mecanismo forzante del cambio climático son los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono es uno de ellos, el principal, y ese está íntimamente ligado, no hay dudas en absoluto de que es por la combustión de los fósiles, ¿no? Porque justamente el carbono fosilizado a lo largo de millones de años en ese proceso de fotosíntesis de la biosfera que absorbía energía solar fue limpiando la atmósfera originaria y bajando la temperatura planetaria hacia las condiciones del tiempo presente, pero nosotros estamos devolviendo esa atmósfera primitiva en pocas décadas y bueno, estamos calentando la Tierra en ese proceso de quema de combustibles. Y lo que no es ajeno a nuestros oídos es la encíclica seguramente Laudato Si. Todos los que trabajamos en el cuidado de la creación hemos leído, es una condición básica haber leído Laudato Si, y seguramente muchos comenzaron con esta encíclica a tomar conciencia del problema del cuidado de la tierra.
Y Francisco ahí nos dice algo, sabemos que las cosas pueden cambiar. Y justamente la no proliferación de combustibles fósiles es el cambio necesario que hay que apostar en las próximas décadas, como iremos viendo también de la mano de los propios papas, del Papa Francisco, en varias oportunidades ha hecho referencia al respecto. Pero bueno, a mí me han pedido que hable un poco desde la doctrina social de la Iglesia. Yo me preguntaba si todos saben qué es la doctrina social de la Iglesia, que a veces la llamamos la DCI, porque es el acrónimo. Bueno, en realidad no hay una definición de manual, es decir, no está definido en términos como pueden estar definidos otros conceptos de la teología, no está ni siquiera en el derecho canónico, que uno dirá, bueno, está en un artículo, es simplemente un conjunto de enseñanzas, es el corpus magisterial del magisterio universal de la Iglesia, esto es, de lo que los papas enseñan, fundamentalmente de la pluma de un papa, como también pueden ser de sínodos universales importantes como un concilio, donde se emanan documentos que tienen validez vinculante para toda la Iglesia, pero sobre todo que están enfocados en la persona humana y sus relaciones, y de alguna manera describen la visión cristiana del ser humano en relación con el mundo. Claro, esa definición de doctrina social significó que durante muchos años estaba enfocada la doctrina social de la Iglesia en las relaciones sociales, el ser humano con otros seres humanos, o el ser humano con el tema del trabajo, el tema de la calidad de vida digna, los derechos humanos, la cuestión del capital, la cuestión de la trata de personas, es decir, entramos en esa dimensión de relaciones sociales. ¿Por qué? Bueno, porque durante mucho tiempo, digamos, sobre todo, la doctrina social de la Iglesia como tal empieza recién a fines del siglo XIX, con la encíclica de León XIII, Rerum Novarum, León XIII, perdón. Y bueno, aquí voy a poner la lista, creo que lo tengo aquí, ¿no? Aquí está la lista de unas principales cartas, en general son cartas encíclicas de los papas, los que se considera como magisterio de la doctrina social. El primero que entra en este corpus es la Rerum Novarum de León XIII, donde justamente habla sobre las relaciones sociales y el trabajo, ¿no? La dignidad del trabajo, el capital, etc. Es el primer documento que consideramos. Muy bueno, claro, hasta por lo menos la década del 50, los temas eran esos, y de hecho se había desarrollado un concepto teológico que seguramente estamos muy acostumbrados en Latinoamérica, y es el tema de leer los signos de los tiempos. ¿Por qué? Porque se veía el problema que había era justamente el pecado estaba en las relaciones, en los centros sociales entre hombres y mujeres, el devenir histórico. Por eso estaba el signo de los tiempos, la historia, la historicidad como una categoría de pensamiento, y ahí interpretar o dar reflexión sobre, desde la palabra de Dios, desde la fe, los problemas y el pecado que de alguna manera está presente en esas realidades. ¿Y qué es lo que subyacía hasta casi prácticamente la década del 60, hasta el Vaticano II? Subyacía justamente la naturaleza como un escenario estático, inmutable, en donde se jugaban las vidas de las personas, la sociedad, de las guerras, la paz, etc. Pero nunca se pensó que la Tierra podía ser transformada drásticamente por esa misma actividad humana. Por eso no entraba en la doctrina social, no entraba la componente ambiental, como sí fue entrando a partir de la década del 70. Podemos decir con certeza que Pablo VI fue el primero en que empezó a poner el tema ecológico en la pluma de un papa, sobre todo en sus exhortaciones, en sus mensajes. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que un mensaje de un papa, una exhortación, una locución, esas catequesis que da en los miércoles, por ejemplo, desde el Vaticano, no constituyen doctrina social, pero sí son fundamentos, son como los borradores, los papelitos, los machetes o las chuletas que el Papa va generando a través del tiempo, hasta que luego hay un periodo de mayor reflexión y de mayor purificación, y forma parte de esas chuletas, se meten, terminan entrando dentro, por ejemplo, del cuerpo de una encíclica,
Y cuando entra ya en una encíclica o entra de repente en un documento, por ejemplo, los documentos emanados del CELAM o de las, por ejemplo, Aparecida, ¿no? El documento de la Iglesia, o sea, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y Caribeña, Aparecida, es un texto, si bien no es doctrina social de la Iglesia, pero ahí hay una condensación de temas ecoambientales tan importantes que va a repercutir en la Iglesia Universal. De hecho, Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, hace eco un poco a esos aportes de nuestros obispos latinoamericanos desde Aparecida. Vemos también algunos mensajes de Benedicto XVI que van dando cuerpo al problema ambiental, y claramente esto evoluciona y queda totalmente y súper plasmado en Laudato Si. En Laudato Si es la primera encíclica, por eso aquí la marco, como plenamente, en donde ya no solamente es la cuestión social, sino es socioambiental, o como la llama el Papa Francisco, ecología integral, que es justamente integrar lo ambiental con la vida de las personas, pero también integrar la dimensión espiritual, que eso es para otra charla. Y de alguna manera, a partir de la década del 70, entraríamos a tener en cuenta no solamente los signos de los tiempos, a mí me gusta hablar de los signos del lugar. Es decir, ahora el pecado está en el espacio, en el ambiente habitado, en la geografía que te habita, ¿no? Entonces ahí hay que entrar a reflexionar nuestros problemas. Bueno, sabiendo un poquito qué es esto, bueno, claramente el tema de combustibles fósiles no lo vamos a buscar en León XIII ni en Juan XXIII, sino vamos a tener que encontrar aportes de los papas más recientes. Fíjense, en este texto es un mensaje de Juan Pablo II del año 1990, el 1 de enero, el Día de la Paz. No habla del problema de combustibles fósiles como lo entendemos ahora, pero ya hay un mensaje. Fíjense, aunque él después no escribió ninguna encíclica ecológica en términos como pudo haber hecho un poco más elaborado Benedicto XVI, que escribió algunos párrafos muy valiosos en Caritas in Veritate, o luego la encíclica entera de Benedicto. Pero él, por ejemplo, aparece el tema de los combustibles fósiles, los carburantes, se decía en esa época, de los fósiles, están dentro de las causas del deterioro de la atmósfera y del ambiente, y los problemas ambientales. Aquí vemos también algunas imprecisiones científicas, pero bueno, no se le puede pedir mucho. En ese momento todavía habían temas de discusión, el tema de la capa de ozono, efecto invernadero, etc. Pero fíjense cómo ya aparece el problema del carburante, del fósil, en el año 90. Estamos hablando de 30 años atrás, ¿no? No es una novedad para el magisterio de la Iglesia. Lo mismo Benedicto XVI, yo les decía, se hace eco sobre todo de la sensibilidad de la Iglesia en nuestras regiones más afectadas por las industrias extractivistas hidrocarburíferas. Pensemos que el CELAM, desde el año 2000 hasta el 2012, hizo muchísimo trabajo de reflexión sobre problemas ambientales, con congresos, seminarios intercontinentales, en donde, por ejemplo, minería e hidroexplotación hidrocarburífera, que se celebró en Lima en el año 2012, ecología de la espiritualidad de la ecología, perdón, en Buenos Aires en el año 2010, el tema de Amazonía en el 2009 en la ciudad de Manaus. O sea, hubieron muchos congresos que claramente fueron dando soporte a esta enseñanza que luego se cristalizó en las encíclicas. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo en este mensaje el Papa Benedicto nos habla del problema, y el Benedicto se animó a hablar de la energía en general, de la energía no renovable. Él no usó tanto el concepto de combustible fósil, sí, pero sí, y algo que a él le preocupó el tema es de que hay que disminuir el propio consumo de energía, sobre todo en los países más desarrollados. ¿Para qué? Para que hubiera justamente menos impacto ambiental y sobre todo también equidad en los países que se quedan en la periferia de la fiesta del norte, ¿no? Por decirlo de una manera delicada. Y lo importante justamente esa era una prioridad de Benedicto. Y fijaos como ahí dice en el párrafo 10 de este mensaje,
la importancia de favorecer la investigación para aprovechar la potencialidad de la energía solar, porque en Benedicto XVI estaba esta conciencia que la energía solar, además de ser limpia en términos de cambio climático, que ya estaba discutido ya en la década del 2000, no cabía dudas, también iba a democratizar y solidarizar la energía a países en donde incluso hoy no tienen acceso al petróleo, ni a la electricidad, ni al gas natural. Entonces, bueno, trabajemos eso, fíjense cómo ahí está presente. Pero bien, ¿dónde se plasma como magisterio lo energético, el combustible fósil, los no renovables? En Caritas in Veritate, que yo les recomiendo leer el párrafo 49 y 50 hasta el 53, pero estos dos, 49 y 50, son sustanciales, por eso le llamábamos el Papa Verde, y era la encíclica que usábamos para hablar y trabajar cuestiones ambientales. Y él plantea en este párrafo 49 los problemas energéticos, que tienen que ver justamente con el acaparamiento de recursos no renovables. Ahí obviamente hablamos de petróleo, gas natural y carbón, por ciertos países en detrimento de los más pobres, acaparamiento en el sentido de acumulación innecesaria, digamos, ¿no? El tema de la explotación y los conflictos presentes en los países pobres, léase aquí nuestro continente, ahí hay un eco de Aparecida, el llamamiento obviamente a disminuir el consumo de la energía, de la sobriedad por parte de las sociedades opulentas, y el desarrollo de energías de eficiencia energética y de energías alternativas, solar, eólica, etc. Fíjense que ahí está presente de alguna manera. Y algo importante como principio, ¿no? La importancia de que la comunidad internacional y cada gobierno sepan contrarrestar eficazmente los modos de utilizar el ambiente que les sean nocivos. Entonces, ahí encontramos como una raíz de, bueno, la importancia, bueno, hoy en día sabemos que la quema de combustibles fósiles es nocivo para el ambiente porque produce justamente el cambio climático, está llevando al sistema a unas condiciones que harán bastante complicada la vida en el planeta como lo conocemos, y por lo tanto es obligación de cada comunidad internacional y cada gobierno hacer algo, ¿no? Entonces, este tratado de de no proliferación de combustibles fósiles, de alguna manera entra en este pedido de Benedicto XVI. Pero bueno, esto sería un poco hasta Benedicto XVI. Claramente, cuando llega Francisco con su encíclica, el cambio climático en los alrededores del 2013, 14, 15, cuando se fue escribiendo la encíclica, era un problema, ya teníamos el quinto informe del IPCC, era una evidencia clarísima, y él nos va a decir explícitamente, aquí aparece el problema de los combustibles fósiles en relación con el cambio climático, y no hay dudas de esa vinculación, ¿no? Y él va a decir, por ejemplo, que justamente el cambio climático se debe al uso intensivo de combustibles fósiles, que es encima el corazón del sistema energético mundial como problema, ¿no? Por eso resulta urgente e imperioso reemplazar los combustibles fósiles y desarrollar fuentes de energía no renovable. Ese párrafo en el 26 es lo que hoy llamamos la transición energética, ¿no? Sobre todo porque él constata que hay un nivel exiguo de acceso a esas energías limpias y renovables, léase aquí solar, eólica, mareomotriz, térmicas, etc., ¿no? Y por otro lado, en el 165 dice, sabemos que la tecnología basada en combustibles fósiles son muy contaminantes, menciona específicamente carbón, petróleo y el gas, y tienen que ser reemplazadas en forma progresiva pero sin demora. Es decir, aquí tenemos el soporte de la doctrina social de la Iglesia en un magisterio consolidado como es una carta encíclica, el apoyo a este tratado de la Iglesia, o por lo menos de nuestra necesidad y obligación como cristianos, también a este tratado de no proliferación de combustibles fósiles, ¿no? Y bueno, después, claramente Francisco, en línea con esa encíclica, sus mensajes hay abundantes, uno puede buscar por Google y encontrarán muchos momentos en donde Francisco da mensajes o comentarios, ya sea en reuniones, encuentros con petroleros, con científicos académicos, cuando en las COP, por ejemplo, el tema de la importancia de
desinvertir en combustibles fósiles. Fíjense como aquí se lamentaba, ¿no? Hoy las señales no son buenas, dice Francisco, en esta intervención en el encuentro de Climate Change and New Evidence from Science, Engineering and Policy, en la Santa Sede del año 2019, ¿no? Las inversiones en combustibles fósiles continúan creciendo, a pesar de que los científicos nos digan que los fósiles tienen que permanecer en el subsuelo, que ese es el mensaje del IPCC y de la comunidad científica en general. Debemos trabajar juntos, de nuevo, ¿no?, para poner fin a la dependencia global de los combustibles fósiles. Bueno, este trabajar juntos, este es el momento. Creo que hoy, con esta iniciativa tan buena que se está llevando de alguna manera dentro del movimiento Laudato Si, de que que no solamente individualmente adhiramos a este tratado, sino que también invitemos a universidades, a profesionales, a nuestros obispos, ¿no?, y ir de alguna manera llevando este mensaje de que debemos apoyar, sobre todo que esta es una iniciativa que nace de la sociedad civil global, y nosotros formamos parte de esta familia que es la Tierra, y juntos debemos poner fin a esta dependencia, como pide de alguna manera en este texto, y en otros tantos también, que aquí simplemente pongo esto para ilustrar. Y digo, bueno, ¿por qué? Bueno, acá me sale mi beta climática, ustedes saben que soy climatólogo, porque bueno, acá esto es muy fácil, muy rápido, ya creo que lo sabemos todo, pero el Acuerdo de París dice que no hay que superar 2 grados de aquí al 2100 si queremos preservar el planeta que conocemos, y sería mejor 1,5 para preservar ciertos procesos que ocurren en el océano vital, de vida, los arrecifes de coral, etc. Al ritmo que vamos hoy todavía, 2022, ese umbral de 2 lo atravesamos en la década del 40. O sea, es así, la información científica está ahí a ese nivel. Los planes que tienen nuestros países, los famosos NCDs, que son las buenas intenciones, si se llevaran a cabo en su plenitud, que pareciera que hasta ahora ni siquiera sabemos si eso va a ocurrir, va a haber un aumento de 2,8 grados centígrados. Es decir, tampoco logramos el respeto de ese límite, de ese umbral que sale para preservar la vida. Y por otro lado, si quisiéramos cumplir el objetivo de 1,5, esa reducción debe ser de 43% en el 2030 de lo que ya emitíamos ahora. Hay que cortar en un 43%, casi la mitad, y casi en un 90% para el 2050 lo que emitimos ahora. Eso, la única manera de poder lograrlo es que realmente los países se tomen en serio el tema de no más combustibles fósiles, como bien está ilustrada en esta campaña. Por eso no podemos. Y bueno, el IPCC, justamente la tercera parte del informe que salió este lunes publicada, que trata sobre la mitigación, hay unos gráficos interesantes. Yo esto se los muestro simplemente. Aquí está Latinoamérica respecto a las emisiones per cápita. A veces nosotros pensamos que no emitimos CO2. Miren, emitimos más que Europa actualmente, en su conjunto. Claro, no emitimos por combustibles fósiles, que sería lo que está aquí en verde, pero sí emitimos por procesos que tienen que ver con el uso del suelo, y otros que tienen que ver sobre todo con incendios forestales, justamente desaparición de bosque, todo eso que serían como formas naturales de captar, desaparece. Entonces tenemos una emisión, y si uno lo mira a nivel regiones globales, somos la tercera región en el planeta que contribuye a la emisión de CO2. Es decir, que tenemos también, por lo menos, bueno, esto es para conectarlo quizás con la campaña de la biodiversidad, ¿no? Porque el problema nuestro también tiene que ver con la biodiversidad. Pero digamos, tenemos que estar de alguna manera conscientes de que el CO2 es un problema, el problema del siglo XXI, y algo hay que hacer. Y acá simplemente, ya con esta es mi última filmina, era mostrarles, ¿no? Si logramos cumplir a rajatabla los NCDs, esta sería la curva de emisiones. Seguiría creciendo, ¿por qué? Porque no contemplan los NCDs, las ambiciones de los países que presentaron en la COP26 anterior, no contemplan el stop de los combustibles fósiles. Por lo tanto,
al 2050 llegaremos al casi 3 grados de calentamiento, con lo cual ya habría disrupción del clima. Si hiciéramos las cosas sumamente bien, o sea, sería esta la curva, pero claro, aquí hay que hablar de cortes del 80, del 50% para el 2030 y casi del 80% para 90 para el 2050. Bueno, esta vía ya está perdida, consideramos que no es viable. Lo más probable, dicen algunos que tienen esperanza dentro del IPCC, es que logremos a partir del 2030 ponernos las piletas, vamos a seguir, sería esta banda azul, ¿no? Seguiremos, pero claramente a partir del 2030 hay que bajar las tasas de emisión al ritmo de un 23% en el 2030 con respecto a la actualidad y llegar al 2050 con un 75% de emisión para que el calentamiento sea de 2 grados en el 2050, con lo cual tampoco esto es el Acuerdo de París, porque los 2 grados eran para el 2100. O sea, pero a este nivel estamos, chicos. Por lo tanto, yo creo que mi mensaje sería, yo con esto termino, soy climatólogo, por eso les hablo quizás demasiado desde las ciencias del ambiente o climáticas, pero mi mensaje sería, es lo mejor que podemos hacer en términos de compromiso de gran escala y pensando a futuro, porque también el cambio climático es una realidad que la tenemos, por más incluso que reduzcamos el CO, porque en el 2030 supónganse que logramos un 30% de reducción, o en el 2050 el 90%, lo que ya hemos emitido en los últimos 150 años que ha calentado la Tierra en realidad la cifra oficial es de 1,1, pero en realidad es de 1,23 o 28, porque hay que considerar el periodo anterior a 1850 y los datos, bueno, eso es un problema técnico. Pero y 1,5 ya lo hemos alcanzado en forma puntual en algunos meses. En los próximos 5 años atravesaremos el umbral de 1,5, no, los trabajos científicos lo dicen. Es decir, y el calentamiento nos va a durar muchos años. O sea, no es que vamos a ver el enfriamiento inmediato, pero por lo menos detenemos esta carrera suicida en la que estamos metidos. Bueno, este sería un poquito mi charla, espero que... Y bueno, abrimos a preguntas. Yo también tengo ahí algunos comentarios alguna pregunta para hacerle a mis panelistas, sobre todo en términos de si es posible mantener. Yo hago esta pregunta porque alguien comentó, bueno, que tenemos que la transición justa para seguir manteniendo nuestros estilos de vida. ¿Será posible mantener el estilo de vida en el futuro inmediato? Yo creo que hay que cambiar el estilo de vida. Hay cosas que tienen que cambiar. No solamente con el CO2, perdón, con el petróleo, tiene que cambiar nuestras maneras de consumir y de producir, ¿no? Ese es el gran desafío, y yo creo que la juventud es la que más tiene ganas porque somos, bueno, yo ya no soy tan joven, pero la juventud tiene capacidad de renuncia, ¿no? De privación por el bien de los demás, que en los más viejos no, son más amarretes, digamos, más agarrados a su propio bienestar. Así que bueno, aquí paro. Muchas gracias, Fray Eduardo, por su presentación. También por recordarnos que sabemos que las cosas pueden cambiar y porque tenemos que trabajar juntos para poner fin a esta dependencia global de los combustibles fósiles. Y como usted mencionó, ahorita pasamos a este momento de preguntas y de comentarios. Entonces, les invito a todas las personas que están aquí a que realicen sus preguntas a través del chat y nosotros estaremos realizándolas en vivo. Mientras tanto, tenemos ya algunas preguntas que igual Viviana ha respondido ya por mensaje, pero igual si es que quiere profundizar un poco más. Anita Ortega nos pregunta que cómo se abordan los casos de países cuyos planes de gobierno son explotar la última gota de petróleo del país, como ejemplo Ecuador. Yo contesto.
Sí, sí, le estaba comentando en el chat que justamente es todo el corazón de las reivindicaciones del tratado. Para países como Ecuador es la dificultad justamente, ¿no?, de desviarse de esos planes de gobierno que tienen como proyecto de sacar la última gota de petróleo. No pueden dejar esos planes de gobierno de lado solos. Para eso el tratado plantea un pilar que se basa, una retórica que se basa en la cooperación internacional. Por eso tenemos ese tercer pilar de transición justa, porque implica que los países ricos, que son los que tienen más medios, tanto económicos como técnicos, implica que los países ricos, ellos sean los que actúen primero y los que aporten el apoyo necesario a países como Ecuador. En el chat también les puede interesar que he puesto un link hacia el informe del Centro Tyndall, que le decimos desde la Universidad de Manchester, que ha sido publicado hace apenas un mes, sobre justamente la responsabilidad de los países ricos en salir primero, y presenta distintos escenarios de salida de la producción con cifras específicas según el nivel de riqueza de los países y según lo que representa la parte de los combustibles fósiles dentro de sus economías. Se le quita esa parte para poder justamente plantear fechas. Entonces, para países como Ecuador es obvio que es bastante más difícil, ¿no? Entonces, ahí necesitan más tiempo. Para tener más tiempo, los países del norte tienen que actuar primero. Entonces, esa es la manera como desarrollamos la campaña del tratado y la reivindicación más fuerte que tenemos, que los más responsables y que tienen más medios actúen primero para apoyar países que tienen menos medios, menos responsabilidades históricas y encima menos medios. Muchas gracias, Viviana. Tenemos otra pregunta de parte de Elizabeth, que dice que me gustaría escuchar opiniones sobre el tema de transporte, tanto de movilidad de personas como de mercancías. ¿Por qué la sustitución por vehículos eléctricos no parece ser la solución? Sobre todo pensando en las consecuencias de la explotación del litio y otros materiales para baterías y el desecho de las mismas como altamente contaminante para el ambiente. No sé quién quiere contestar, yo dejé unos elementos en el chat, pero estoy hablando mucho, de repente otras personas quieren contestar también, no sé. Yo puedo decir que ciertamente no soy especialista en ese tema, pero no es una solución el coche eléctrico. Por eso hablaba de la transformación de los estilos de vida. Y incluyen las ciudades, ¿no? Ciudades, o sea, hoy en día tenemos una dependencia del automóvil, del transporte, en el sentido. ¿Por qué? Porque el coche eléctrico, de repente, como ocurre por ejemplo en muchos países donde está empezando a proliferar, esa electricidad sigue proviniendo en el 90%, si no más, de la quema de combustibles fósiles o de gas, o sea, de gas natural o de petróleo. Es decir, estamos quizás haciendo más eficiencia, pero en términos totales de emisión estamos igual. Además del problema de las baterías, que es otro tema de la contaminación. Sí, no pasa por ahí tampoco el futuro. Claro, el futuro en esta transición puede ser porque la gente a lo mejor necesita como una especie yo lo que pienso, por ejemplo, a lo mejor es una estrategia política, porque convengamos que al ritmo que vamos no va a haber suficientes estaciones de carga eléctrica, por lo tanto es un desincentivo incluso hasta comprar un coche. Entonces, ante el obstáculo que implicará tener un coche eléctrico porque no tienes puntos de recarga, ¿no? Bueno, la gente empieza a prescindir y a buscar otras maneras. Si va por ahí, me parece bien. Desconozco la política, pero yo creo que no es una cosa que va a ocurrir, o sea, no es el cambio que se necesita en los próximos 20 años para que el problema del transporte se solucione. Hay que hacer una priorización, obviamente hay ciertos transportes, barcos, cargas de alimentos, etcétera, que tendrán que seguir siendo y a lo mejor apoyados, porque no es que el CO2 todo se tiene que quedar bajo tierra, la ciencia no dice eso, hay una cantidad que se puede explotar, pero está en torno al 10% como mucho de lo que se explota actualmente, y ese 10% se tendrá que usar justamente para cosas muy importantes que considere la sociedad, que justamente tendrá que ver con cierto tipo de transportes
o cosas claves del uso del petróleo, pero no del despilfarro sociocultural como el que tenemos ahora. Sí, quizás para complementar, yo dije en el chat, ¿no? En ningún momento nosotros nos posicionamos como idealizando también a las energías renovables. Sabemos que tienen muchos pros y también muchos contras. Y el ejemplo, perdón, de los carros eléctricos con las baterías de litio y la explotación de litio que representa en los territorios es terrible y es parte del reto también, digamos, de mejorar prácticas, como lo decía también en el sector de las energías renovables, ¿no? De mejorar también lo que va de la mano, que es unas ciudades donde se pueda uno movilizar también con un uso del carro que sea reducido, ¿no? Va de la mano, ¿no? Digamos, el afrontar la producción con también afrontar el consumo, ¿no? Pero viendo los niveles de emisión y la responsabilidad de la quema de petróleo, carbón y gas dentro de la crisis climática, dejar los combustibles fósiles bajo tierra, ¿no? Es absolutamente necesario, es el primer paso, pero no quita también las mejorías que se necesitan dentro del sector de renovables. Y para cerrar nomás, usted, Efraín preguntó, ¿será que es posible? ¿Será que podemos mantener los niveles de vida? Creo que, que para la salud del planeta y también para las formas como interactuamos en nuestras ciudades, comunidades, ojalá que no sigamos viviendo así, pero lo que quería señalar es que sí tenemos el potencial para hacer la transición, para realizar la transición con las producciones actuales de combustibles fósiles y con el potencial de energías renovables de cada país, de cada región, es posible generar una transición que sea justa y que garantice acceso a la energía a todos. Y para eso les voy a compartir este informe que también realizamos, es del año pasado, que es un informe sobre la salida de la producción de combustibles fósiles, y creo que les puede interesar porque también les da esos datos, ¿no? Justamente, ¿será que es posible y cómo lo hacemos? Muchas gracias, Viviana y Fray Eduardo. Hay esta pregunta en el chat de parte de Shirley que dice: la ampliación de la frontera agrícola en países latinoamericanos es un callejón sin salida hasta ahora. ¿Qué alternativas hay para detener esta deforestación que abandera el derecho a la alimentación? Bueno, obviamente esta es una pregunta muy amplia. Claramente la deforestación en el caso de Colombia, por ejemplo, es el sector que de hecho más está contribuyendo también a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, obviamente también es una realidad lo que dice Shirley, en el sentido que ese aumento indiscriminado de la frontera agropecuaria está obviamente generando muchas más emisiones. De hecho, pérdida de biodiversidad también, no solamente contribuye a la crisis climática, sino también a esa denominada crisis de pérdida de la biodiversidad. ¿Qué alternativas hay para detener la deforestación? Claramente yo creo que en el caso que nos compete aquí, mirándolo desde el sector ambiental, pero también teniendo en cuenta que el centro de la crisis climática está promovido por el sector extractivo, pues obviamente no vamos a querer que se comprometa mayor territorio, ¿cierto? Mayores ecosistemas para la exploración, para la explotación de hidrocarburos, combustibles fósiles, porque esas actividades también están generando una transformación en el uso del suelo, que a su vez también vienen acompañadas con alzas en las emisiones de gases de efecto invernadero, pérdida de biodiversidad, medios de vida, la parte cultural y demás. Entonces, yo creería que para ir a acotarlo, porque es muy amplio, o sea, realmente el problema de la deforestación tiene muchos motores de degradación, pero creería que lo que estamos haciendo de promover un tratado para dejar los combustibles fósiles en el suelo y no transformar el territorio es un paso importante, por supuesto, y fundamental para luchar contra la deforestación y asimismo luchar contra la emergencia climática. Muchas gracias, Semi. Veo igual en el chat que hay mucha conversación en torno a un tema, entonces me gustaría como ponerlo también ahorita en la mesa, y es: ¿por qué
¿por qué no utilizar la energía nuclear como para usos civiles? Entonces quisiera también saber cuál es la opinión. Nosotros desde el tratado no tenemos oficialmente, digamos, no la pueden encontrar en el sitio web o cosas así, pero no queremos promover la energía nuclear claramente por los riesgos. Los riesgos que lo hemos experimentado ya sea en Chernobyl, sea en Fukushima, los riesgos también de contaminación y la explotación que también implica, ¿no? Las minas de uranio. Entonces, para nosotros está bastante claro que la energía nuclear no es una energía limpia que permita la transición, también causa destrucción y contaminación. Muchas gracias, Viviana. Creo que igual ya nos hemos extendido un poco. Entonces, para cerrar, quería leer este comentario que nos deja, para cerrar esta parte, quería leer este comentario que nos deja Lirio en el chat, que dice: el metano aparece como protagonista del reciente informe. Muchas de las instituciones eclesiásticas en zonas rurales poseen grandes extensiones de tierra y se financian con emprendimientos agropecuarios. Además, tenemos unos índices muy elevados de deforestación. En este contexto, el gran reto es asumir un cambio de estilo de vida acorde con la doctrina social de la Iglesia. La pregunta del cómo va ligada con la urgencia del tiempo. ¿Podemos comentar esta situación? Me parece que la transición es del modelo no solo de descarbonización. El extractivismo es voraz, es busca de litio, coltán y el desplazamiento y expropiación de tierras de indígenas y afros. Y esto continúa con la excusa de energías limpias. No sé si alguien quisiera comentar a partir de esto. Yo estoy plenamente de acuerdo con ese comentario de nuestro hermano Alirio. Creo que, de hecho, bueno, este webinar es simplemente, ha sido una introducción, una presentación del tratado, pero el tema de discutir la encíclica y nuestro entender de que esto va unido también con un cambio de estilo de vida, ¿no? Tiene que ver con una simplificación de nuestro consumo, de la forma de aprovechar los bienes de la tierra, de una simplificación de los procesos. Claramente sí, tiene que ir por eso hablábamos hace un rato también un poco, cuando se dijo, creo que en algún momento, por eso yo pregunté, ¿se podrá mantener o conviene mantener los mismos estilos de vida? Yo creo que no. ¿Y cómo se hace? Bueno, los países lo irán haciendo, supongo yo, a medida que se va generando la legislación, las políticas, ¿no? Obviamente que tienen que fiscalizarse, por ejemplo, aquí en Europa la taxonomía de la Unión Europea, que está poniendo límites a los tipos de actividades. Yo creo que eso, si se pudiera llevar a cabo en todos los países con la misma justicia, con la misma capacidad de fiscalización de las empresas, se podría llegar con cosas punitivas, ¿no? Con cargas punitivas, se puede llegar a una transformación. No deja de ser ciertamente sufrida, pero por eso es también un desafío moral, ético. Hay que educar para esto, ¿no? Para que la gente lo viva con cierta esperanza y positividad, ¿no? Y no como una que me están quitando. Hay veces que uno percibe como hay ciertos cambios en la cultura, por ejemplo, hablando del vehículo aquí en España, bueno, el petróleo está subiendo mucho, hay cosas que, bueno, podría haber sido política de Estado, ahora también la coyuntura de la guerra, pero a lo mejor porque tiene que subir el costo del petróleo para que yo deje de usar mi coche, por ejemplo. Yo creo que eso es una política que toque el bolsillo para que las personas empiecen a buscar alternativas, ¿no? Yo creo que todo eso se va a ir haciendo progresivamente, ¿no? En la medida en que tengamos también un tratado vinculante que obligue no solo a los países, sino a las empresas luego a cumplir con esa medida, ¿no? Que es no más petróleo, no más carbón y no más gas natural. Muchas gracias, Fray Eduardo, gracias, Xiomi, gracias, Viviana, y gracias a todos y a todas por sus preguntas y comentarios y por la discusión que estaban teniendo en el chat también.
Después de estas intervenciones y de todas sus preguntas, queremos invitarles a unirse a la red del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Me parece que Xiomara o Viviana van a poner como los enlaces en el chat. También les invitamos a firmar la Carta de los Líderes de Fe y a trabajar con su iglesia para respaldar este tratado. Y antes de terminar, nos gustaría que nos ayuden con una retroalimentación. Queremos saber cuál es el mayor aprendizaje que ustedes se llevan, en qué les gustaría que profundicemos en un futuro. Y para esto les quiero compartir un Menti, que espero que lo puedan ver ahora en sus pantallas. Entonces les invito a ingresar a www.menti.com y utilizar el código que se encuentra en la parte superior, 5210-3851. Tenemos antecedentes de la doctrina social de la Iglesia que fundamentan el tratado, confianza en que podemos cambiar. Veo que la discusión sigue en el chat. Qué lindo que estemos generando este espacio, que se esté gestando este espacio. Igual este Menti queda abierto. Ana, ¿sí? ¿Me permite simplemente comentar que desde el movimiento estamos preparando un subsidio para que podamos tener como material de trabajo el tema del tratado desde nuestra perspectiva católica, ¿no? Para que sea más sencillo también llevarlo adelante en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, escuelas, etcétera, que estará disponible en breve tiempo, así que estar atentos a eso. Muchas gracias, Fray. También invitarles, si quieren, pueden dejar como sus respuestas en el chat, si se les hace más fácil. La pregunta es, ¿en qué tema les gustaría que profundicemos en un futuro encuentro? Muchas gracias, Rosario, por su comentario. Y con esto, veo que a alguien le gustaría que profundicemos en impactos y estrategias de cambio. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y nos vemos pronto y seguimos trabajando. Hasta luego.